porque más allá de un producto, más allá de una oportunidad específica, sí creemos pues que cuando hablamos de sostenibilidad estamos hablando ya ni siquiera de una nueva realidad, concepto que está muy de moda ahora, sino de lo que va a ser también el futuro, ¿no? Creo que todos hemos logrado entender esto, hemos logrado entender hacia dónde está yendo la nueva forma de hacer negocios, una forma de hacer negocios en donde ya tenemos que empezar claramente a pensar qué va a pasar en términos generales con el mundo, desde los aspectos ambientales, desde los aspectos sociales. No podemos permitirnos seguir consumiéndonos, digamos, los recursos sin pensar en que vienen otras generaciones en adelante, pues que también van a necesitar de ellos. Entonces, todo esto, pues que al final parecía un poco más como concepto de, ¿no? Como de respuesta de reina de belleza, hoy en día pareciera que afortunadamente ya se está aterrizando realmente hacia la realidad de los negocios mismos, que normalmente estos dos conceptos pues no iban muy de la mano, ¿no? Entonces, yo en lo personal estoy muy contento con que eso sea así, que estemos llevando en la conciencia una nueva forma de hacer negocios. Esto lo hemos entendido desde BBVA, al punto en que lo hemos incorporado desde el año pasado como una de las 6 grandes prioridades estratégicas que tiene el grupo a nivel mundial. Una de ellas es precisamente esto, no solamente pues que nuestro negocio sea sostenible, sino con esta labor que tenemos, obviamente de financiador, ayudar a que la gran mayoría de los agentes en todos los segmentos que nosotros atendemos, desde la persona natural hasta las grandes corporaciones, pasando por empresas pequeñas, medianas, fondos, etcétera, demos todos los elementos necesarios para acompañar en esta transición hacia los negocios sostenibles, ¿vale? Entonces, lo primero es que el banco lo ha incorporado como una de sus grandes prioridades y líneas estratégicas. ¿Cómo viene, digamos, un poco aterrizando este gran, digamos, compromiso de alguna forma de involucrarlo dentro de las actividades estratégicas? Pues lo primero es que a nivel global el banco ha hecho un compromiso para que a 2025 hayamos gestionado y hayamos analizado 100 millones de euros, 100 millones de euros. A 2025, como les digo, haber financiado este monto en la promoción de proyectos y actividades que tengan un impacto sostenible. Nosotros obviamente concebimos este impacto sostenible bajo el ámbito no solamente del Acuerdo Marco pues, de París, muy relacionado con el clima, sino también teniendo como guía todo lo que tiene que ver con los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en donde pues tiene también un impacto de acción climática y un impacto social de inclusión financiera, es como un poco lo vemos. Entonces, esto es un compromiso importante, esto se hizo desde 2018, hoy 2 años después ya llevamos el 40%, ya antes del cierre de, incluso más o menos en el primer semestre, ya el BBVA había movilizado 40 billones, con un componente muy importante, sobre todo hacia lo medioambiental y con un interés también de enfocarse hacia estos aspectos sociales. ¿Cómo se va además aterrizando también dentro de la actividad ya más del día a día? ¿Cómo se va aterrizando en Colombia? Pues lo primero es que al considerarse como una de las líneas estratégicas, pues les puedo asegurar que todo el senior management, todos los grandes jefes de la organización es de lo que más hablan, ¿verdad? Es una forma, digamos, de alcanzar y de poner en el mismo sentido nuestro interés de hacer negocio, por supuesto, pero con un propósito más allá de eso, y de alguna forma contribuir de una mejor forma a la sociedad. Entonces, esto se empieza a permear en absolutamente todos los niveles de la organización. Yo particularmente tengo la responsabilidad de ser el responsable de la gestión de clientes de grandes clientes corporativos, de clientes inversores institucionales y de fondos de capital privado. Y tengo también esta responsabilidad de ayudar a la implementación de todo lo que tiene que ver con la estrategia de sostenibilidad en Colombia. Entonces, básicamente lo que hemos hecho es eso, es un poco ir permeando como toda la estructura de la organización en ese sentido. Y de forma concreta, pues lo que vemos más claro es obviamente la necesidad de innovar y de generar productos que de alguna manera ayuden a motivar o incentiven a que las actividades de todas las diferentes industrias pues tengan estos incentivos para que se vayan hacia un negocio sostenible, como hemos comentado. Nosotros tenemos una meta y es que la gran mayoría, si no todos, la gran mayoría, por lo menos una meta aspiracional,
en que todos los productos financieros que tenemos tengan una alternativa sostenible, para que claramente esta alternativa sostenible pues, sea una forma real de motivar e incentivar este tipo de actividades. Básicamente lo que hemos hecho hasta ahora, nos hemos concentrado en los diferentes segmentos que tenemos, desde el segmento de personas. Si ustedes como persona natural hoy en día, por ejemplo, quieren acceder a créditos para compra de vehículos híbridos o eléctricos, tenemos una oferta súper especial y muy llamativa para financiar este tipo de vehículos. Tenemos leasing, más adelante hablaremos de lo que tiene que ver también con el hipotecario, leasing para diferentes productos. Tenemos incluso para allá, para empresas, medianas empresas o grandes corporaciones, tenemos también productos que van de alguna manera ligados a las necesidades normales de financiación, pero que están orientados a incentivar la actividad sostenible. Ya hemos hecho, por ejemplo, este año, y nos complace comunicarlo, hemos hecho productos que han sido como los primeros en su clase en el mercado local, que van desde la primera garantía social, son garantías que van asociadas a proyectos de infraestructura. La ejecución, la buena ejecución de estos proyectos de infraestructura pues tienen unos impactos importantes desde el punto de vista de los objetivos de desarrollo sostenible. Hemos hecho, por ejemplo, el primer confirming social. Lo que buscamos con esto es que las grandes compañías que tienen una cadena de proveedores detrás incentiven a que esta cadena de proveedores también tengan una gestión hacia lo sostenible, de que estén, digamos, metido dentro de su dinámica normal de negocio, una gestión de sostenibilidad de manera activa. Entonces, básicamente lo que se busca es que esa línea, esas compañías que son, digamos, pagadoras de una cadena de proveedores importante, o la que sea, busque incentivar en sus proveedores esto. ¿Cómo lo hacen? De diferentes formas. Hay unas características, hacen un listado y los clasifican de cara a su gestión de sostenibilidad. Hay capacitaciones específicas. Nosotros incluso estamos acompañando para ayudar en este tipo de capacitaciones. Y en la medida en que esto sea así, pues lo que hacemos es que el confirming, los factoring, los descuentos a los que acceden los proveedores de las compañías, pues tienen también, digamos, unas condiciones particulares que ofrecemos. Hemos hecho también el primer capital de trabajo para una compañía también con un enfoque social. Hemos hecho el primer leaseback también con un enfoque más medioambiental. Hicimos este año también con una compañía corporativa que también pues esto lo anunciamos públicamente, que fue un crédito de largo plazo que lo llamamos KPI Link Loan, que básicamente esto es muy interesante porque lo que busca es que la compañía haga un compromiso para mejorar sus indicadores, en este caso en particular medioambientales. Entonces, Colombina, que es el ejemplo que queremos comentar, ellos se comprometieron y se comprometen con el mercado a hacer una reducción específica de sus emisiones de huella de carbono por kilogramo producido. Entonces, ¿esto cómo se habla con el crédito? Básicamente, nosotros hacemos un crédito es un crédito pues muy fácil de estructurar, como cualquier otro que contraten con cualquier entidad financiera, con unas condiciones específicas, pero tiene una cláusula particular que lo que hace es que la tasa de ese crédito está ligada, se establece una tasa base, pero el comportamiento de esa tasa está ligada al comportamiento del cumplimiento o el cumplimiento de estos indicadores. En la medida en que la compañía cumpla ese indicador o esa meta que se ha propuesto de reducción de huella de carbono, la tasa puede tener incluso una mejoría. De esta forma, como banco, también incentivamos a que esto sea así, no simplemente es la colocación pura y dura del crédito, sino que se genere ese incentivo adicional para que desde el ángulo de financiación, pues haya también un aporte en este sentido. Bonos, también préstamos verdes, en términos generales, pues un préstamo verde es el que está asociado a un proyecto que tenga ya una condición sostenible específica. En fin, tenemos, digamos, una cantidad de productos que consideramos que son productos innovadores para el mercado, que creemos que van a tener cada vez más tracción, que creemos que va a haber, digamos, una profundización en ese sentido. Estamos viendo, y yo creo que esto es supremamente relevante, miren, aquí hay una tendencia muy clara y es que esto probablemente antes se concebía como, yo diría que como el gobierno corporativo, ¿no? Que era como qué bueno tenerlo, pero si no se tiene no es tan grave. Hoy en día vemos que las compañías que no tengan un gobierno corporativo sólido, pues les cuesta mucho más trabajo acceder, bien sea a recursos importantes, al mercado de capitales, a los bancos, a tener socios, a tener inversionistas.
a contratar, incluso con empresas que piden esto. Un poco vemos así este tema de sostenibilidad. Aquellas empresas que hoy en día no estén, y hacia adelante lo vamos a ver muchísimo más. Nosotros como Banco Europeo estamos viendo esta tendencia en Europa y ya está supremamente consolidada. Las compañías que hoy en día no gestionen de manera proactiva los temas sostenibles, yo me atrevo a decir que en el mediano y largo plazo ya es un tema de existencia misma, ¿vale? Estamos viendo que los grandes fondos de inversión, ya no solamente los BlackRock de turno, los grandes fondos internacionales, sino inclusive los fondos locales, los grandes fondos están haciendo ya una apuesta importante en decir, nuestros recursos van a tener una prioridad hacia aquellas compañías que gestionen de manera activa el tema sostenible. Los bancos estamos un poco en esa misma vía, ya estamos empezando a incluir, esto no va a pasar de hoy a mañana, pero sí es una tendencia que no hay que olvidar. Ya estamos empezando a incluir, cuando analizamos el riesgo de una compañía, ya estamos empezando a incluir eh, este tipo de gestión. Entonces, nosotros consideramos por principio que una compañía que tenga gestión sostenible es una compañía que está mucho mejor preparada para, de alguna forma, sortear diferentes tipos de riesgo, ¿no? No solamente riesgos medioambientales, sociales, sino incluso comerciales, porque cada vez más el consumidor también va definitivamente a hacer filtro y a ser mucho más exigente en este sentido. ¿Vale? Entonces, pues sin ir mucho más en detalle, lo que queríamos básicamente era en un principio dejar este mensaje general. Es un tema absolutamente estratégico para los negocios en adelante. Como les digo, cada vez va a ser mucho más restrictivo el conseguir recursos, no solo de los bancos, vuelvo y repito, de los grandes inversores, de los fondos de pensiones. Uno ya oye también a los fondos de pensiones locales diciendo que uno de los criterios para ver en dónde alocan sus recursos es este mismo criterio de gestión de sostenibilidad, etcétera. Entonces, pues es definitivamente una tendencia, una mega tendencia que viene con muchísima fuerza y que pues todos los que estamos acá seguramente porque de alguna manera también nos interesa. El banco particularmente, pues no solo a nivel global, sino en Colombia está súper comprometido con esto y nos interesa obviamente en la medida en que también es un proceso de construcción, pues ir muy de la mano con ustedes. Esto, vuelvo y repito, va más allá de productos. Nuestra idea es solamente tener productos para toda la cadena de valor del sector específico, para las diferentes industrias, para los diferentes segmentos, naturales o no, pero más allá de eso nos interesa construir de manera conjunta como un futuro en general, una sociedad más sostenible y para eso es súper importante estos espacios, entender cómo lo estamos haciendo, construir juntos, porque de todas maneras, pues para todos creo que es un camino que está relativamente nuevo y en construcción. Entonces, yo creo que aquí el mensaje es ese, una invitación también para que estemos con la mente muy abierta a todo lo que tiene que ver con esto y obviamente ayudarnos mutuamente para ir construyendo como todas las ofertas de valor para que nuestras compañías y nuestras diferentes industrias vayan de manera muy exitosa hacia esta gran tendencia que vemos. Entonces, pues, Francisco, sin más, te doy la palabra para que entremos un poquito más en detalle en lo que tiene que ver ya con los productos asociados al sector. Vale, Andrés, muchas gracias. De verdad que sí, para el banco es muy satisfactorio entrar ya en este grupo de constructores y de toda la cadena de valor que tiene Camacol, pero como banco, de verdad que quisiéramos incluso que más bancos estuvieran unidos en esta causa común que comentaba Andrés. Ya hoy en día, yo diría que de aquí en adelante, con toda la conciencia que ha generado la pandemia, sobre el bien que le haría al planeta, el que más constructores, el que más industrias, el que más personas aporten su grano de arena en este objetivo, yo sí pensaría que en adelante y dentro de unos años vamos a ver la vivienda como hoy en día vemos, pienso yo, y permítanme la comparación, como un celular con un plan de datos. Es decir, ya hoy en día nadie está pensando en que un celular no tenga un plan de datos. Igual nos va a pasar con la vivienda. Igual nos va a pasar cuando veamos viviendas que no tengan algún esquema de sostenibilidad. Llegará el momento en el que todos, a través de nuestras propias vidrios de las ventanas, estemos produciendo energía y será tan normal tenerlo que ya la vivienda que no lo tenga seguramente será la que menos se valorice en todo el contexto del mercado inmobiliario. Entonces, dentro de toda esa reflexión
vale bien y vale bien tenerla por esta época. Voy a compartirle aquí unas dos láminas realmente, donde quiero explicarles un poco cómo el banco tiene concebido apoyar este sector, apoyar a los constructores y sobre todo apoyar a los compradores que van a ser uno de los grandes beneficiarios de estos incentivos, porque realmente lo que se hace a través de la banca es estimular, es incentivar el que el constructor entre sabiendo que hoy en día existe un sobrecosto mínimo, pero existe cierto sobrecosto. Lo que nosotros tratamos de hacer es compensarlo de alguna forma con una baja de tasas para esos constructores que entren en ese proceso. E igual tendrían un doble beneficio también los compradores. Los compradores no solo tendrían, obviamente, el beneficio de ver reducido entre un 20, un 25% sus consumos de agua, de luz. No solamente eso, sino que también en su tasa van a tener unas tasas preferenciales cuando compren en proyectos que estén certificados en cualquiera de las certificaciones que existen hoy en día en el mercado. El banco ha optado por por una apertura, digamos, en la certificación. Hoy en día estamos trabajando, permítanme un segundo, voy a compartirles la presentación. Me confirman, por favor, yo creo que sí la están viendo. Eh, Sí, perfecto. Básicamente, sí, se está viendo bien. Bien. Eh, el banco, aquí en líneas muy sencillas, lo que ha hecho no es otra cosa sino tomar el producto normal de crédito constructor, agregarle unas certificaciones que en este momento, en alianza con Camacol, lo estamos haciendo a través de Edge, con todo el proceso que eso conlleva, pero también estamos abiertos a las certificaciones que puede emitir el Consejo Colombiano de la Construcción Sostenible, la certificación Casa Colombia o certificaciones LEED. En todo caso, el banco lo que quiere al final, como les decía, es estimular el que más personas, más constructores entren en esta tendencia que es irreversible y en la cual estamos entrando ya nosotros como banco. En este momento seríamos el tercer banco en Colombia, que como les digo, ya quisiera que fuéramos más, pero allá tenemos que llegar. Entonces, en unas líneas muy generales, lo que estamos financiando, que es básicamente lo que aplica a cualquiera de los proyectos, son productos o son créditos mínimos de 3.000 millones, donde nosotros normalmente el monto lo fijamos con base en el valor de las ventas y en el valor de los costos. Con eso, cuando son proyectos no bis, estamos financiando entre el menor valor entre el 55% de las ventas y el 100% de los costos directos. Y eso cuando es no bis, cuando es bis, estamos financiando hasta el 65% de las ventas y no menos del 80% de los costos, incluyendo la tierra. Los tiempos de construcción que estamos dando pues son los normales también en todos los proyectos. Va igual hasta 9 meses, construcción más 9 meses. Y los plazos, las amortizaciones son iguales. No, ¿cuáles son las variaciones y donde entramos, digamos, a ver alguna diferencia? Que básicamente como hay una reducción en la tasa, a la cual podríamos llegar hasta 100 puntos básicos de la tasa normal, digamos, para un crédito constructor, y esa tasa realmente va a corresponder a un proyecto certificado. Obviamente no podemos estar esperando hasta el final para otorgar la tasa. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos solicitando, sí, dentro de la documentación, una precertificación de diseño, que algunos lo emiten, pero también nos sirve mucho que ya el constructor tenga su proceso adelantado. O sea, la idea es que ya tenga el proceso adelantado, bien sea con Camacol, con Edge, que ya tenga firmado su contrato de asesoría, porque sabemos bien que esa certificación puede darse durante la construcción. Entonces, como los desembolsos hay que iniciarlos, pues obviamente tan pronto la obra arranque, vamos a
con base en esa precertificación o ese concepto que nos está dando ese asesor que tiene ese constructor, que el proyecto va a ser sostenible y que está en el proceso de sostenibilidad, lo que vamos a hacer es empezar desde ahí a dar ese beneficio en cada desembolso. En la medida en que el proyecto entra en ese proceso de certificación, vamos a estar nosotros otorgándole de entrada ya ese beneficio de tasa. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Que de pronto al final, por algún inconveniente, el constructor no alcance a lograr la certificación. Realmente, hasta ahora, de lo que hemos visto, es muy poco probable. De todas formas, siendo un compromiso entre constructor y banco, nosotros sí estamos haciendo dentro de lo que ustedes ven acá como documentos de instrumentación, estamos pidiendo una carta de compromiso, que no es otra cosa que decirle al constructor que ya entró en esto, decirle, bueno, el descuento es este, pero si por algún motivo en la mitad del proyecto o al final del proyecto usted decide no entrar en el proceso de certificación, aplicamos la tasa ya full tarifa, la tasa full, con lo cual usted desde el principio va a saber cuál es la tasa que le correspondía, cuál es el beneficio que va a tener en cada desembolso mientras se mantenga en el proceso de sostenibilidad, pero si al final no se pudo, hacemos un ajuste de modo que se pueda responder por esa tasa. Lo que queremos evitar también es entrar en proyectos que aparentemente son sostenibles, pero no había forma de que al final lo consiguieran. Esto, como les digo, como estamos trabajando con constructores que ya han tenido la experiencia, pues siempre es una probabilidad muy baja de que pueda ocurrir. Sin embargo, en este espacio, en este escenario, todos ustedes, pues queremos ser muy transparentes, muy claros en las reglas de juego para que puedan acceder, digamos, a estos beneficios que son bien importantes. Ya, esto es lo que tiene que ver con el constructor. Simplemente al final llega el momento de la certificación final y con esa certificación empezamos a aplicarla a todos los subrogatarios, ¿sí? Entonces, va a ser un proceso muy sencillo. Al principio, como les digo, hay una certificación previa durante la construcción. El constructor o el certificador, el auditor, que sigue el proceso, nos va informando, nos va diciendo cómo van. Si todo va bien, no hay ningún problema. Si en algún momento, como les digo, pasa algo, nos lo informan, hacemos los ajustes en tasa y seguimos normal, no pasa nada. Y al final, pues, obtenemos la certificación para los compradores. Entonces, hasta aquí creo que es un esquema también muy sencillo, no vamos a tener, pues, ningún inconveniente. Y ya para los compradores, esto es un poco el resumen que les estaba diciendo, para los compradores vamos a tener unas tasas que yo creo que si ya el ojo se les fue derecho a donde están las tasas, pues ya ven que son unas tasas que están entre el 8.4 en pesos y VR más 5.4 para proyectos de vivienda que no sean BIS, y para los que sean BIS ya son tasas de 9.5 en pesos y VR más 6. Son unas tasas bastante competitivas, son unas tasas que desde ya incluso, bueno, y cuando son leasing, son tasas del 8.2 efectivo anual. ¿Qué quiere decir esto? Que en este momento, para los proyectos que ya estén certificados, podemos entrar, pues lo ideal es hacerlo con nuestros propios proyectos financiados, con sus ocasiones, pero como sabemos que hoy en día el mercado está muy activo, pues queremos darle esta oportunidad para aquellos clientes que alguno de los constructores, alguno de los colegas banqueros no hayan logrado colocar esos créditos, pues aquí hay una alternativa que de todas formas queremos ofrecer para los casos en los que no hubo forma de conseguirlo por el banco financiador inicial, el principal. Nosotros podemos entrar aquí en este momento con la certificación que tenga el constructor y podemos en estas características que tiene cada proyecto en leasing, entonces son los porcentajes de financiación hasta el 85% en proyectos no financiados,
En los proyectos financiados por leasing podemos llegar hasta el 90%. En los créditos de vivienda no bis normal hasta el 70% y en el de vivienda bis hasta el 80%, como todos conocemos. Los plazos van de 5 a 20 años. Los valores mínimos también es importante tenerlos en cuenta, pero son valores de verdad muy normales dentro del mercado. No tenemos en este momento otra condición que agregar. Básicamente son simplemente soportar que está en un proyecto sostenible, certificado por LEED, EDGE o Casa Colombia, y con eso para nosotros es suficiente para otorgarle estos beneficios de tasa a estos compradores. Ya dentro de lo que es el proceso en sí, es totalmente normal a como lo estamos manejando hoy en día. No tenemos, como les digo, ninguna otra exigencia adicional a lo que ya les he comentado hasta acá. No sé si de pronto de parte de Camacol tienen alguna inquietud a raíz de las personas que estén conectadas, pero de verdad que el mensaje que queremos dar es un mensaje de que queremos unirnos, queremos aprovechar y queremos de verdad darle la mano a todos aquellos que quieren hacer de este planeta un lugar mejor para vivir. Como decía Andrés, que son las respuestas de Reina, pero al final es un poco lo que buscamos, no buscamos otra cosa. Yo creo que queríamos que fuera una presentación muy rápida, muy sencilla. Queremos invitarlos a que los constructores que nos están escuchando, que tienen sus contactos con sus gerentes de cuenta de crédito constructor en cada una de las ciudades, los contacten, averigüen más detalle o nos comenten de una vez qué proyectos tienen y con muchísimo gusto los estaremos evaluando, los estaremos pasando por nuestros comités y de verdad que estamos muy pendientes de que podamos incrementar en este momento todo ese cúmulo de proyectos que se están dando hoy en día, que ya casi todos y muchos de los colegas y muchas de las personas que están en este medio ya están totalmente orientados y convencidos de que esta es nuestra contribución pues a lograr esos objetivos, que incluso dentro de la cuña, al presidente que en estos días estuvo hablando de que Colombia tiene que reducir en un 50% la emisión de la huella de carbono, pues es bien importante todo lo que nosotros podamos hacer en lo que esté en nuestras manos. Vicky, Edwin, todo el equipo, muchísimas gracias. Voy a quitar un... Doctor Francisco, muchísimas gracias. Entonces vamos a ver si hay algunas preguntas de los asistentes. Te pediría, Victoria y Nancy, si coordinamos si hay algunas inquietudes que podamos profundizar con el doctor Francisco, con Andrés, y estaríamos atentos. De nuevo, muchas gracias por la presentación, muy interesante. Creo que al final, cada vez que se sume un actor a este ecosistema de construcción sostenible, para nosotros es un motivo de mucha alegría, pero además de mucho respaldo institucional a las apuestas del gremio y obviamente de política pública en estos temas. Entonces, Nancy, me cuentas, porfa, yo no estoy viendo en este momento si hay manos levantadas, pero si hay preguntas, vamos a conducirlas ya mismo, y si no, entonces hacemos el cierre correspondiente. Perfecto. No tenemos manitos levantadas, solamente una pregunta si pueden o es posible compartir la presentación. Claro que sí, con mucho gusto, cómo no. Después de la reunión se las enviamos pues a toda la base de datos de inscritos, sin problema. Perfecto, bueno. Pues no veo manitos levantadas, veamos a ver. Sí, Camilo Luengas. Camilo, adelante. Hola, buenos días. Solamente una pregunta. No me queda suficientemente claro cuál es el documento que deben allegar los interesados constructores para presentar su proyecto, si es el acuerdo de registro de inicio del proceso de certificación o si deben presentarse con un certificado de diseño, porque digamos algunas certificaciones tienen esos momentos en tiempos bastante separados. Perfecto, sí, muy buena pregunta, muchas gracias.
Sí, yo les comentaba un poco que depende del proceso en el que esté cada constructor, podemos mirar cada una de estas certificaciones. Es decir, hay constructores que empiezan y consiguen el certificado de diseño sin empezar todavía la construcción, y en el momento en el que el banco les aprueba, pues ya lo tienen y obviamente nos va a servir el certificado de diseño. Pero si están solamente iniciando el proceso, tienen el acuerdo firmado con el certificador que van a tener, Camacol o Casa Colombia. Generalmente, la gran mayoría se está inclinando mucho por el certificado EDGE. Ese primer contrato, ese acuerdo, ya nos sirve a nosotros. Si ya la obra va a empezar, si vamos a empezar ya con los desembolsos, ya podríamos utilizarlo también. No, o sea, no vamos a detener un desembolso porque todavía no tengamos el precertificado de diseño. Sabemos que el precertificado de diseño se puede demorar un poquito más, pero nos basta con la certificación ya de que se firmó el acuerdo. Sí, correcto. Perfecto. Mónica León también tiene una pregunta. Adelante, Mónica. Perfecto, buenos días y gracias por el espacio. ¿Qué tiempo demoró el banco en la implementación de este proyecto? David Pacheco, si está ahí conectado. ¿Cuándo empezamos, David? ¿3 meses? ¿4 meses? Hola, buen día. Empezamos, pues digamos que con toda la estructuración más o menos desde junio de este año. Hicimos el lanzamiento, perdón, en mayo de este año hicimos el lanzamiento en septiembre. Ok, gracias. Sí. Perfecto. Acá tenemos otra pregunta. Buenos días. ¿BBVA da apoyo en asesoría para el manejo de los proyectos o la empresa lo debe tener por otro lado? No, nosotros estamos confiando en la asesoría que tiene la empresa. Hasta ahora los constructores con los que hemos entrado han entrado con su propia asesoría, han entrado directamente a trabajar. Nosotros, como les digo, estamos trabajando muy de la mano con los certificadores, pero no tenemos la asesoría como para llevarlos, hacerles el acompañamiento desde el principio. Creemos que los constructores que están entrando en esto, incluso a nivel mundial, casi todos llegan con su propio esquema de asesoría y su propia pre-análisis, digamos, de lo que sí pueden llegar o no pueden llegar. De hecho, las herramientas que maneja, por ejemplo, Camacol con Edge facilitan mucho el proceso, y por eso el banco pues, ha estado más bien apoyando directamente a estas iniciativas, y si el constructor ya lo tiene, pues claro que sí lo vamos a estar apoyando. Perfecto. Hernando tiene también una pregunta. Por favor, adelante, Hernando. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Mi pregunta es, yo puedo, como me puedo certificar ya con la obra iniciada o casi que al final, yo le puedo entregar el certificado al comprador y decirle, vaya al banco que le va a reconocer cuánta de la tasa, para ser concreto con ellos. Claro, claro que sí. El banco de ese certificado lo que hace es que lo confirma con el certificador, es un proceso de confirmación, pero queda con eso ya habilitado para que obtenga la tasa. Pero le puedo decir ahí, con eso consigue medio punto, 5 puntos, o cómo es, porque como todo es No, distinto. las tasas que le pusimos, Hernando, son unas tasas bastante competitivas, son las que están ahí en la presentación que les dije ahora, depende de la línea, depende de si es un leasing 8.2. Ya eso es lo que el comprador tendría que empezar a averiguar, si tiene mejor tasa por otro lado, sin ser sostenible, o esa tasa que consideramos que es bastante competitiva. En nuestros cálculos son unas tasas que están entre 180 y 200 puntos básicos menores a las que hoy en día se pueden estar dando. Luego, esa es la tasa, no hay otra. Ya es para diferentes líneas. Entonces yo le entrego el certificado a ellos y le digo, vaya a ese banco que ya le dan una tasa especial. Así es. Muchas gracias. Bueno,
Creo que no tenemos ninguna otra pregunta. Una duda por el chat era si vamos a compartir la grabación de esta reunión. Si la vamos a compartir, seguramente va a estar publicada en nuestro canal de YouTube. Pues igual les vamos a avisar a todos los inscritos dónde la vamos a publicar o se la compartimos vía correo electrónico. Perfecto. Nancy, Mónica tiene la mano levantada. Sí, pero ella ya había hablado, creo. Mónica, ya le hemos dado la palabra. ¿O tienes otra duda, Mónica? No, creo que ya le hemos dado la palabra a ella, solo que no ha bajado la mano. Sí, gracias. Sí, Ok. qué pena. Ya la bajo. Ya, listo. Bueno, no. gracias. Muchas gracias a todos por haberse unido y muchas gracias por el interés que han mostrado y que seguro van a seguir mostrando de aquí en adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta Francisco, luego. a ustedes Bueno, hasta por luego. apoyarnos en este Gracias. sueño. Bueno, que Gracias estén a bien. todos. Hasta luego. Que estén Feliz muy bien. día. Hasta luego. Gracias.